Saludos amigos en este inicio de mes. Estamos muy contentos de recibir el favor de su atención. El tema de hoy: Jesús te visita por tercera vez y te da una comisión. El pasaje bíblico: Hechos 9 del 1 al 6, Salmo 30 y Juan 21 del 1 al 19. Podemos lograr muchas bendiciones esta mañana. Los discípulos se regresan a pescar, pero el Señor Jesús los visita y les recuerda su propósito. También en esa mañana comparten la comida y el Señor se encarga de suplir esa necesidad biológica de sus seguidores. Ellos lo reconocen después de que Él los llama. Jesús les recibe a sus seguidores esa mañana y le pide a Pedro que cuide a su grey, que cuide a sus ovejas, y hace una invitación que también te la hace a ti esta mañana, a seguirle. El propósito es que el Señor nos demos cuenta cómo tiene cuidado de nosotros en todos los aspectos, haciéndose cargo de nuestras necesidades. Y vamos a leer el pasaje Juan 21 del 1 al 19. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó su ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Amén.
Este pasaje se escribe pues aproximadamente en el año 33 en nuestra era cristiana, y el verso 1 nos dice que el Señor se manifestó otra vez a sus discípulos. Jesús solamente apareció. Y a los que eran sus seguidores, los creyentes, eran los únicos que podían ver su cuerpo espiritual en el mar de Tiberias, ese mar que está cerca de Capernaum, el mar de Galilea, y se manifestó otra vez esta aparición del Señor, por lo menos en el contexto de sus grandes victorias sobre varios problemas de la vida. Y dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que le decían Dídimo, que quiere decir gemelo, Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo junto con otros 2 discípulos. Le dice Simón a esos compañeros: voy a pescar. Y aunque las escrituras no están claras en esto, parece que esta expedición de ir a pescar no fue por recreación, sino más bien por la necesidad de ganarse la vida para sus familias. Sin embargo, su ministerio, que se origina en la energía de la voluntad humana, de la voluntad carnal, resulta infructuosa. Pero cuando sabemos que ese trabajo está en el gobierno de la cabeza de la iglesia, seguramente que iba a producir un fruto abundante. Le dicen: vamos nosotros también contigo. Los otros 6 discípulos presentes, no nos dice dónde estaban los otros 4 restantes en ese tiempo, fueron y se subieron a un barco. Probablemente se refiere a uno de los barcos que Pedro y los hijos de Zebedeo usaron antes en su negocio previo en la pesca. Y aquella noche dice que no atraparon nada, toda la noche esperando tener comida, y no tuvieron. Ellos hacían esto para pues aumentar sus ingresos, para atender a su familia, no por recreación. Y venida la mañana, fíjense, toda la noche y ya amanecía. Imaginen esa escena de cómo el sol quiere ya salir, y dice que ellos habían estado en el mar toda la noche, pero sin ningún éxito. Jesús se puso a la ribera, en la playa, y este era el comienzo de una lección muy útil, una lección muy necesaria de entender por nosotros en este tiempo. Sin embargo, dice que los discípulos al principio no pensaban en esto. Y dice que de nuevo se describe la experiencia que los demás habían tenido de ver al Señor. Y les dijo: hijitos, hijitos. Esa palabra cariñosa y ese lenguaje que el Señor usa para acercarse a ti: hijito, ¿tenéis algo de comer? Esta pregunta tenía la intención de sacarlos de su tristeza, de su ensimismamiento, de su frustración de no tener comida, porque su preocupación en ese momento era solo ganarse la vida para proveer a sus familias. Le respondieron: no. Fue infructuoso después de una noche entera de trabajo. Y él les dice: echa la red a la mano derecha del barco y hallaréis. ¿Qué serían sus pensamientos con respecto a este comentario, a esta admonición de ese extraño? Entonces le echaron. Parece sugerir que Juan sospechaba que era el Señor y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Esta aparición de Cristo se dirige al problema de la preocupación y necesidad material de ellos. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Y sin lugar a dudas era uno de los mejores momentos de la vida de Juan y de la vida de sus seguidores. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque
porque estaba desnudo trabajando. No se refiere a la falta de ropa porque estaba desnudo, sino que él había puesto a un lado su ropa mientras trabajaba, ese vestido, esa túnica externa, para que no pues se mojara, tal vez no se ensuciara, y se echó al mar, no para tender la red sobrecargada, sino para llegar a Jesús, para volver a Jesús con más rapidez. Y los otros discípulos vinieron con la barca, diferente que del barco principal, porque no estaban lejos de tierra, como 200 codos. Esa es una distancia, una longitud de más o menos 90 metros, trayendo la red de peces. Representó una pesca grandísima, una pesca grandiosa, fabulosa, lo cual solo requirió unos pocos minutos en comparación a los esfuerzos humanos de toda la noche, de lo que resultó en redes vacías. Así es el esfuerzo con Cristo, y así también es el esfuerzo sin Cristo. Y como descendieron a tierra, vieron brasas, ascuas puestas, o sea, como una fogata en el cual estaba encima un pez y pan. ¿Dónde adquirió el Señor Jesús esas provisiones? Las proporcionó milagrosamente, porque Él es el creador de la vida, de la naturaleza, de lo que nos rodea. Y les dice Jesús: traigan unos peces de esos que acabáis de pescar. Demuestra el hecho de que los pescados que Jesús había cocinado no llegaron de esa pesca o provisión en particular. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, insinuando que cada pez era más grande de lo normal, 153. El Espíritu Santo dijo el número exacto por un propósito y por un motivo para ti en este tiempo. Los discípulos serían pescadores de hombres, no de pescados, por así decirlo. En consecuencia, el número dado de los pescados demuestra el hecho de que cada alma es preciosa a los ojos de Dios, y en consecuencia contada, numerada, y siendo tantos, la red no se rompió. Presenta un contraste de la pesca milagrosa en Lucas 5:6, donde la red se rompió, esa vez porque el Espíritu Santo aún no estaba con ellos, no había venido. Y ahora con el Espíritu Santo, esta red no se rompería. Les dice Jesús: venid y comed. Como de costumbre, él funcionaba como siervo, aunque en su estado glorificado, y ninguno osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Lamentablemente muchos hoy en día se preguntan, perteneciente a ciertos fenómenos religiosos: ¿quién eres tú? ¿Qué significa que las señales del verdadero evangelio están poco presentes? El verso 13 nos habla acerca de una comisión, de un propósito que el Señor pone en tu vida y que quiere que tú también lo reconozcas, lo identifiques, lo vivas hoy. Y viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pescado. El pan era simbólico de él mismo, y el pescado, es decir, la carne, es simbólico de su palabra. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos habiendo resucitado de los muertos. La tercera vez a sus discípulos. Hay un poco de discrepancia de cuántas veces Él se apareció, pero el hecho es que Él se les apareció ese día a muchos después de su resurrección, antes de que Él ascendiera al cielo y regresara con su Padre. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Este interrogante se refiere a la jactancia de Pedro inmediatamente antes de la crucifixión de que él amaba a Jesús más que todos. Y como nos lo dice Mateo 26, 31 al 35 y Marcos 14, 29, le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús usó el verbo agapeo para el amor, lo cual quiere decir ardiente, supremo, perfecto, mientras que Pedro usó el verbo fileo, que quiere decir cariño, tener amistad con otro. Le dice, apacienta mis corderos. Eso es lo que el Señor hoy nos recuerda, apacienta mis corderos. Se refiere a los nuevos convertidos, quienes necesitan atención especial, cuidado cariñoso y constante, y les serían confiados a Pedro, a su seguidor, al creyente. Le vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El interrogante muestra a Jesús omitiendo las palabras. Él sigue usando más que estos. Sin embargo, la palabra griega fuerte, agapao, para amor, al omitir es, y le dice a Pedro, te ceñirá otro. Jesús aleja de Pedro esa actitud arrogante y le responde Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro continúa usando el mismo verbo griego fileo para amor, como lo hizo la primera vez. No es negativo, sino más bien positivo. Él por fin se da cuenta que no puede confiar en la carne. Le dice, apacienta mis ovejas. Y Cristo vuelve a usar la palabra agapeo. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús emplea ahora la palabra más débil, fileo, para amor, la cual le indica algo al apóstol y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. El apóstol ya se da cuenta que Jesús sabe todo acerca de él, lo que él hacía, lo que él pensaba, lo que él sentía. Y Pedro también sabía que el Señor había herido y le había hecho reflexionar en su corazón cuál era el ministerio al cual le estaba llamando, para poder entrenarle y equiparle para que tuviera el honor supremo de pastorear a las ovejas, que para él son las joyas, las vidas preciosas de las ovejas, como nos lo dice Juan 10. Tú sabes que te amo. Y Jesús, por supuesto, sabía. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Expresa confianza total y completa. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Se refiere a la flor de su vida, a su juventud. Pero cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Predijo la fidelidad de Pedro hasta la muerte, la cual indudablemente le infundió aliento y fuerza a su corazón traspasado, y también prohibió a los otros discípulos de hacerle recordar desdeñosamente su cobardía anterior. Y te llevará a donde no quieras. Se refiere al tiempo y al día distante cuando él moriría. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Tertuliano y Eusebio dijeron que el apóstol, al enfrentarse con la muerte, prefirió la crucifixión con la cabeza hacia abajo, por la súplica que de ser crucificado como su maestro era un honor demasiado grande para alguien que había negado a su Señor. Dicho esto, le dice a Pedro, sígueme. Con una sola palabra, el Señor corrige
cada una de las faltas de Pedro y le instituye a una misión sublime. Y así el Señor es como nos restituye y nos dice esta misma comisión: sígueme. Como conclusión, sabemos que la idea de pescar se realiza en la oscuridad de noche y van ellos con sus fuerzas humanas sin Jesús. El trabajo lo realizan por decisión de Pedro, no con Jesús. Este trabajo resulta infructuoso y así es el trabajo que realizamos nosotros sin Jesús. Sin la presencia del Jesús resucitado no hay fruto, no hay evangelización fecunda. Él, como lo vimos al principio del pasaje, nos da lo que necesitamos para realizar la tarea. Nos da de su paz, nos da de su espíritu, y Él se puede hacer cargo de todas las necesidades materiales que sus siervos, que sus seguidores tienen. Y pues nos hace ver, podemos ir solos a hacer esa comisión o podemos ir con Jesús, pero sabemos que el fruto no se dará si no vamos con Jesús. Con la mañana hay una pesca milagrosa. El Señor Jesús trae eficacia, trae eficiencia a nuestro trabajo. Y solo con Jesús el fruto se va a dar. Él cambiará nuestra experiencia de algo infructuoso en nuestra fuerza a caminar con Él. Él prometió hacerles pescadores. Ahora se dirige a Pedro, quien está dispuesto a dar la vida por Él. Él proclamó estar dispuesto a morir y lo negó. Pero ahora esta triple pregunta que le hace: Simón, ¿me amas? La insistencia, la importancia, la persistencia, consolidar en la salvación a Pedro y que él pueda dar a conocer su ministerio a los hombres. Vemos que el Señor le afirma y que el amor no es asunto de palabras, sino de sinceridad, de obras en el ministerio de Jesús, para finalmente decirnos también a nosotros: sígueme, no me ames de palabra, sígueme y cuida de mis ovejas. Intensificar nuestros esfuerzos y dejar la presencia de Jesús, pues no nos llevará a ningún fruto. Escuchemos lo que el Señor nos pide. ¿Estás seguro de amar a Jesús? Pues ¿quieres experimentar lo que es seguirle, servirle? ¿Quieres probarlo? Nosotros vemos a Pedro ahora con madurez, apacentando la grey, después de que fue un hombre fuerte. Hoy él se le ve un hombre obediente, ese viejo pescador que antes tuvo autoconfianza en él, es cambiado. Y podemos ver en Primera de Pedro 5 cómo él le dice a los seguidores de Jesús: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Le vemos ahora aquí al apóstol Pedro años después, con valor, obedeciendo esa comisión y enseñándonos a nosotros con diligencia. No dejes de realizar esa comisión
Cuida de esas ovejas que el Señor te ha pedido y que ha puesto a tu cuidado y que tenemos que darles testimonio. Hizo de Pedro el Señor un pastor que le sirve como un pecador redimido en su gracia para su gloria. El amor de Cristo es suficiente y este privilegio, este honor, este mandato, el Señor nos pide que lo realicemos con esa gente que está cercana a nosotros y que está necesitada. El Señor restaura al hombre, el Señor restaura tu pasado, restaura tu vida. Y este hombre que le negó tuvo perdón y tuvo esa oportunidad de pastorear a sus ovejas. Y él ahora le vemos con suficiente amor por la grey, con suficiente amor por la gente y por el prójimo que está a nuestro lado. Esa es la invitación que el Señor hoy nos hace. Démosle gracias por su oportunidad, por su privilegio, por su sabiduría para servirle que nos da esta mañana. Señor Jesús, te agradecemos tu palabra, te agradecemos la bendición que nos das de conocer el completo ministerio que decidiste dejar escrito en tu santa palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, porque es maravilloso, milagroso todo el trato que tienes con el ser humano. Señor, manifiéstate en los oyentes, manifiéstate en el pueblo creyente, Señor, y habla a través de tu Espíritu Santo al corazón de los que escuchan, Señor, para que también caminemos juntos, Señor. Bendito seas. En el precioso nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.